Solamente por tu gracia el día de hoy podemos estar aquí para alabar y bendecir tu nombre. Que solamente por tu gracia el día de hoy podemos estar aquí para aclamarte por todas las necesidades de la iglesia, por las necesidades de nuestra sociedad, por las necesidades de nuestro país. Y en este momento te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien tome el control en esta hora, que seas tú presidiendo esta reunión. En el nombre de Jesús te pedimos nos des la palabra correcta, Señor, para que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Que esta reflexión nos lleve precisamente a eso, a pensar las cosas detenidamente para poder hacer, Señor, lo que debemos y tenemos que hacer y dejar de hacer todo aquello, Señor, que no edifica y que no es de tu agrado. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. El tema de la reflexión es cultivar justamente el don de la oración. El pastor nos ha pedido reiteradas veces que los jueves el tema de la reflexión sea en relación precisamente a la oración. Y el día de hoy Dios me ha dado ese privilegio, ¿verdad?, de poder estar aquí, esa responsabilidad de poder compartir el día de hoy esta pequeña reflexión que juntos nos lleve precisamente a eso, ¿verdad?, a reflexionar. Y el texto es Marcos 9:23. Vamos a iniciar con el texto de Marcos 9:23, en el que dice: al que cree, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué de alguna manera escogí este texto? Lo escogí porque la oración va de la mano con la fe. No podemos orar, no podemos venir a interceder si no tenemos fe, si no tenemos confianza. ¿Confianza en quién? En nuestro Dios. Confianza en que Él va a dar respuesta a todas y cada una de nuestras oraciones. Por eso oramos, por eso es bien importante la oración, no solamente aquí en la iglesia, en nuestros hogares, ¿verdad?, en todas partes. Decía hace un momento, ¿verdad?, hay tanto por quiénes y por qué interceder. Hay tantas razones para estar en una oración permanente, como decía el apóstol, ¿verdad?, cuando decía que hagamos una oración incesante, ¿verdad?, que oremos sin cesar. Estaba yo en una ocasión platicando con mi pastor, con nuestro pastor, y le preguntaba yo, pastor, ¿por qué será que casi no vienen a orar? Ustedes saben que tenemos un cuartito el cuartito de oración, en el que de alguna forma les hemos estado informando y les hemos estado invitando a que se anoten en el rol de oración. Y la verdad, a veces es triste, ¿verdad? Para mí a veces es triste ver que de 60, 70 hermanos de esta congregación, no sé cuántos seamos, pero por ahí va la cifra, ¿verdad?, 16, 17 están anotados. Y de esos 16, 17, a veces algunos se anotan y no vienen. A veces es triste, hermanos, y precisamente el día de hoy la reflexión quiero que nos lleve precisamente a eso, a pensar lo que yo le preguntaba al pastor. ¿Qué será, pastor? ¿Será pereza o será falta de fe? Y me decía el pastor, más bien yo creo que es pereza, hermano. Y yo después analizando dije, qué bueno que sea pereza, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y qué bueno que mejor sea que tengamos fe y que de repente por ahí pues es natural, nos dé pereza, ¿verdad? Y no querramos hacer nuestra oración, porque yo pensaba que era más complicado el que perdiéramos la fe, el que de repente dejemos de creerle a Dios, dejemos de creer en sus promesas, dejemos de creer en su palabra, a pesar de que pues, hemos sido testigos, al menos en lo particular. Yo soy un testimonio de los milagros que Dios ha obrado en mí, y yo creo que muchos de ustedes también de alguna manera Dios ha obrado milagrosamente en su economía, en su salud, en el bienestar. No sé, Dios hace tantos milagros de tanta manera y lo sigue haciendo. El día de hoy tenemos que estar convencidos de que los milagros siguen todavía hasta el día de hoy. Muchas veces a lo mejor no nos gusta orar o no queremos porque
pues de entrada no estamos creyendo. Y eso es algo grave para quienes estamos en una congregación y estamos diciéndonos que somos cristianos, ¿verdad? La fe, insisto, es bien importante. Mire, dice, decía yo aquí, veía yo que Jesús antes de obrar los milagros, él les preguntaba siempre que si creían. En Marcos 9:24 nos dice, de alguna manera, la continuación del 23, en Marcos 9:24, esperar que nos pongan el... Marcos 9:24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos contestarle también así a Dios, verdad? Cuando nos pregunta que si creemos. ¿Cuántas veces podemos contestarle como en su momento también cuando le pregunta a Marta, verdad? Cuando también le pregunta a ella que si cree y ella dice que sí cree, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros también, así como dice aquí el versículo, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad. Que el día de hoy, si en algún momento hemos dejado de creer, hemos dejado de tener fe, y que eso nos lleve a apartarnos de la oración, eso nos lleve a dejar de comprender, a entender que la oración es lo único que nos mantiene en comunión con Dios, que la oración es lo único que nos lleva a tener un contacto consciente con Él, y que si dejamos de orar, nos apartamos de Él. Y dice su palabra también que apartados de mí, nada podéis hacer. Nosotros tenemos que demostrarle una dependencia total del Señor. Ahorita hablábamos de la oración, ¿verdad? Que estamos intercediendo y lo tenemos que hacer verdaderamente creyendo. Tenemos que hacerlo levantando nuestra voz, sabiendo que vamos a tener una respuesta tarde o temprano. A veces las respuestas no son inmediatas, no son en el momento que uno quisiera. Dice, ¿por qué muchas veces no hay respuesta a nuestras oraciones? Miren lo que dice en Mateo 17, 20 y 21. Yo decía en un inicio que la oración va de la mano con la fe, pero muchas veces también va de la mano con la ¿cómo se llama? Se me olvidó, cuando no comemos, se me fue ahorita con el ayuno, o sea, que va de la mano también con el ayuno. Cuando hay situaciones complicadas, difíciles, hermano. Yo tengo por ahí una situación muy difícil, muy complicada, que le he estado clamando a Dios, que yo he estado ayunando, yo he estado pidiéndole, y la respuesta no llega, hermanos. De repente me desespero y luego digo, ay, Señor, pues ya tanto te clamé, tanto ayuno y no veo una respuesta. Pero también sabemos que la respuesta no es cuando uno quiere, ni en el tiempo de uno, es en el tiempo del Señor. Y tenemos que hacer una oración insistente. Y no podemos, miren, hermanos, no puede llegar un momento en que digamos, ya oré lo suficiente, creo que voy a descansar un poquito de orar porque como que ya oré mucho. Creo que nunca vamos a poder decir así. Creo que si lo llegamos a hacer estamos mal. La oración es permanente, no es ocasional. La oración es siempre. Ahorita decíamos y hablamos y todos sabemos que tenemos mucha necesidad de la oración, muchísima. Sin la oración no podemos, de verdad, no podemos hacer nada. Ustedes saben que llevamos a cabo una labor evangelística el sábado pasado, antepasado, y que tuvo unos resultados que creo que a todos nos gustó, pero no fue obra de la casualidad, ¿sí? No fue obra de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestra disposición, no. Fue porque estuvimos orando, estuvimos pidiéndole a Dios que nos ayudara para que fuéramos bien recibidos, para que no nos rechazaran, para que recibieran la palabra, ya sea escrita o hablada, como la entregamos. Y creo que una respuesta muy satisfactoria, muy favorable para la iglesia. Y eso no fue casualidad. Estuvimos orando y también estuvimos ayunando. Y ahí están
somos obedientes a lo que Dios nos pide. Lo mismo, muchas veces no lo hacemos. ¿Cuántas veces habrá que quedamos en ayunar como iglesia? A lo mejor mucho no lo hacemos. A lo mejor muchos dicen, pues al cabo el pastor no se va a dar cuenta, los hermanos no se van a dar cuenta. Pero sabemos que Dios, Él se da cuenta de todo y Él conoce nuestros corazones. Dice que escudriña nuestras mentes y que conoce nuestros corazones. A Él no lo podemos engañar. Entonces nosotros cuando hagamos un compromiso de ayuno, un compromiso de oración, hermanos, de verdad, ojalá y lo podamos de verdad cumplir como Dios quiere y como Él espera que lo hagamos cada uno de nosotros. Es importante para cada uno de nosotros estar conscientes precisamente de esa parte que nosotros como iglesia tenemos que desarrollar. Entonces les decía yo que muchas veces no solamente necesitamos la fe, no solamente necesitamos la oración, sino necesitamos el ayuno. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo que muchas veces tenemos que ponernos en oración y en ayuno para cosas quizás a veces muy fuertes que estamos viviendo, ¿verdad? Y que sabemos que tarde o temprano Dios nos va a dar la respuesta. Solamente hay que pedirle paciencia, solamente hay que saber esperar, solamente hay que seguir manteniendo nuestra fe muy firme. Porque miren, hermanos, cuando se tiene fe y se pierde, a veces es más difícil volver a recuperar esa fe que alguien que nunca la ha tenido y de alguna manera la llega a tener. No se puede así fácilmente recuperar la fe cuando se pierde. Es más fácil para el que nunca la ha tenido tener fe. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de que no perdamos nuestra fe y la confianza en Dios. Una de las cosas importantes que yo a través de, pues por ahí dale una revisadita a nuestra Biblia, encontraba yo que el apóstol Pablo, pues más que ninguno, ¿verdad? Él daba una muestra, ¿verdad?, de una profundidad de su fe y la necesidad absoluta de la oración, porque él sabía el poder que tiene y que tiene todavía en la actualidad la oración. El apóstol Pablo, a pesar de que él ya tenía más de 20 años siendo ministro del Evangelio, a pesar de que ya llevaba muchos años, él les pedía oración a sus iglesias, él les pedía que oraran por él. Y en un versículo que es Colosenses 4, 2 y 3, él les pide oración en Colosenses 4, 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Me cambió el versículo, ese no es el que buscaba yo. En Efesios 6, 19, 20. Y por mí, ahí él les pedía oración, que oraran por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. De alguna forma, él, a pesar de la capacidad que tenía, él siempre les pedía que oraran por él. Nosotros, al menos a mí, cuando me toca la reflexión o me toca la predicación, pues la verdad, pues tienen uno que estar orando, ¿verdad? Tiene uno que estarle pidiendo a Dios, Señor, ayúdame, la verdad, porque los nervios, pues
asaltan aquí en este lugarcito, ¿verdad? Tan sagrado, ¿verdad? Que la verdad tenemos que estar siempre conscientes de que es una gran responsabilidad. Que cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado ese privilegio de poder compartir la palabra, de poder llevar a cabo una reflexión juntos como lo estamos haciendo en este momento. Y precisamente la reflexión es en el sentido precisamente de qué tanto estoy yo realmente siendo obediente en la oración. Miren, hermanos, vuelvo a insistir en nuestro cuartito de oración. Hicimos un esfuerzo, muchos hermanos, la mayoría, estuvimos haciendo un esfuerzo para hacer realidad esa expectativa, ese plan por parte del pastor, ¿verdad? Lo llevamos a cabo. Ahí está el cuartito, quizás nos falten algunos detalles, pero ya está ahí. Y la invitación es siempre, hermanos, de verdad, a que no dejen de venir a orar, ¿sí? Analizaba yo y decía, bueno, ¿por qué? Pues hay muchos horarios, ¿verdad? Están las 24 horas, están las 24 horas. Si no se puede en la mañana, a lo mejor en mediodía, en la tarde, y si no en la tarde, en la noche, y si no en la madrugada. O sea, cuando hay voluntad, cuando hay disposición, yo creo que vamos a vencer cualquier obstáculo que el enemigo nos ponga para quitarnos la intención y el deseo de clamarle a Dios, de orar por tantas, vuelvo a insistir, y cuántas necesidades que tenemos. Ahí tenemos una lista de todas las peticiones de oración que nos hicieron, que fue el resultado de la actividad evangelística del sábado. Ahí tenemos una lista de muchas personas que piden oración por salud, por economía, por trabajo, por muchas peticiones. Y no es una responsabilidad nada más del Ministerio de Oración e Intercesión, es una responsabilidad compartida de nosotros como iglesia, en el que precisamente por eso pusimos la lista en el cuartito de oración, para los que lleguemos a orar, estemos también intercediendo por todas esas peticiones, estemos intercediendo por todas las familias que se prestaron de muy buena manera a escucharnos, y muchas que nos pidieron también visita, que tenemos pendiente por ahí, unas 14, 15 visitas que sí nos pidieron, que de alguna forma, insisto, no es responsabilidad nada más del Ministerio de Oración e Intercesión, es una responsabilidad compartida de cada uno de nosotros, y vamos a tener que organizarnos para ir a hacer visitas, para ir de alguna manera a compartirles la palabra. A veces no es fácil que la gente abra su corazón y acceda a que los visitemos. Entonces aprovechemos esta oportunidad de estas personas que se prestaron para que las visitemos. Hermanos, miren, de verdad hay tanto, vuelvo a insistir, motivos de oración, tanto. Muchas veces, y entre ellos yo me cuento, ¿verdad? A veces ni siquiera oramos a la hora de los alimentos. A veces ni siquiera le damos gracias a Dios por los alimentos. Pero fíjese, Dios es tan misericordioso que de todo nos da de comer, nunca nos falta el alimento. A veces nunca oramos por la seguridad de nuestros hijos en la calle, en la escuela, donde vayan, a donde estén. Y sin embargo, Dios nos regresa sanos y salvos. Pero ¿saben qué? Alguien siempre está intercediendo, alguien siempre está orando. Alguien siempre está pidiendo por nuestras familias, o nosotros estamos pidiendo por otras, pero a la vez Dios nos da respuesta a nosotros. Entonces, el día de hoy nos podemos dar cuenta que sí es cierto, Dios conoce nuestras necesidades, porque aun que no le pidamos las cosas, Él está dispuesto siempre a estarnos bendiciendo. Pero Dios quiere un pueblo, quiere una iglesia humillada. Dios quiere una iglesia que le demostremos que dependemos de Él, que no nos vamos a valer de nuestras propias fuerzas, de nuestra autosuficiencia. No, Dios quiere a una iglesia humillada, a una iglesia humilde, que demuestre dependencia total de Él, que estemos convencidos, como dice su palabra también, apartados de mí nada van a poder hacer. Y de repente, miren, apenas le comentaba yo a mi esposa, precisamente de la oración en la mañana, me encontré a un hermano que por ahí anda, ¿verdad? Y ya por respeto me
detuve un ratito a platicar con él. Y la verdad se va uno de repente pues se decepciona uno cada vez más a veces, ¿verdad? Porque yo le preguntaba, ¿qué tal, cómo le va, hermano? No, pues bien, dice, bien. Ya ve, aunque yo no venga casi a la iglesia, de todos modos Dios me bendice. Claro que sí, porque Dios es misericordioso. Pero a veces no las bendición que verdaderamente pudiéramos tener si estuviéramos siendo obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él quiere, lo que Él pide. Porque finalmente Él quiere que vivamos bien, que estemos bien. Los que somos necios para vivir equivocadamente somos nosotros, porque a veces tenemos la oportunidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Y le decía yo, no, pues qué bueno, de alguna manera, pues sí, pues Dios es bueno y no nos deja. Dice, mire, yo ya ve que yo cuando voy ni diezmo, ni ofrendo, ni nada, y de todos modos, mire, no me falta. La verdad, es decepcionante de repente a veces escuchar a alguien así en esta posición, ¿verdad? Con esa manera de pensar y de ver las cosas. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que a pesar de que a Dios no le pedimos, Él conoce nuestras necesidades y Él nos va a tender la mano, nunca nos va a dejar, porque hay una promesa, precisamente es una de sus promesas. Te decía la pastora, Dios dijo, yo nunca te dejaré, todos los días estaré contigo. Una promesa que les hizo a sus apóstoles, pero el día de hoy aplica también para cada uno de nosotros. Mientras estemos aquí en esta tierra, Él va a estar igualmente con nosotros. Nunca nos va a dejar, y no cada día, no cada instante, cada momento. Él no nos deja un solo instante. Él todo el tiempo está con nosotros, está con nuestra familia, está con nuestros seres queridos, está con todos los que de alguna forma nosotros deseamos y queremos que estén con ellos. Nosotros tenemos que creerle a Dios, creer en su palabra, decía yo hace un momento, porque no es grato a veces cuando pongamos en duda, ¿sí? Que pongamos en duda la palabra del Señor, que de repente pues no creamos en sus promesas. Dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Dice la Biblia que Él le cumplió al pueblo de Israel hasta la última promesa que les hizo. Ni una sola promesa dejó de cumplirles. El día de hoy, igual con cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer o qué tengo que hacer? Pues someterme a su voluntad y hacer su voluntad para que las promesas se puedan cumplir. Entonces el día de hoy podemos creer porque Dios nos ha sanado, porque Dios nos ha bendecido nuestra economía, porque ha cuidado a nuestra familia. Tenemos que creer en ese Dios misericordioso, en ese Dios que siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Entonces, hermanos, la invitación es precisamente, esta reflexión es para que pues podamos pensar bien las cosas, ¿no? Decía yo en un principio, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo que no debo de hacer? ¿Y qué dejo de hacer que sí debo de hacer? ¿Qué tan obediente estoy siéndole a Dios? ¿Qué tan dispuesto estoy verdaderamente a vivir de acuerdo a como Él quiere? Hermanos, es de verdad a veces complicado, ¿verdad? Nosotros en un principio les dábamos una tarjetita de peticiones de oraciones. De repente digo, habiendo tanta necesidad en todos nosotros, porque es claro que todos tenemos necesidad de oración. Y a veces, insisto, es triste de repente ver que en los cartoncitos de peticiones recibíamos en un principio 5, máximo 10, y el día de hoy no recibimos ni uno solo. Vamos a seguir insistiendo, pidiéndoles a ustedes que pues nos den sus peticiones de oración. Nosotros queremos estar trabajando en el ministerio que Dios nos ha puesto, y esa es parte de nuestra responsabilidad, y queremos hacerlo, y queremos invitarlos a ustedes también a que de alguna manera pues nos apoyen como ministerio de oración e intercesión en todo lo que se requiera, ¿verdad? Una de las cuestiones que yo les hacía mención es precisamente ahorita el compromiso que tenemos de estar intercediendo por todas estas personas del sábado pasado que tuvieron a bien manifestarnos sus necesidades. La invitación es hermanos, nuevamente a eso, a que podamos reflexionar juntos y pues tratar de ser obedientes a lo que Dios quiere.
porque finalmente es para beneficio de nosotros mismos, finalmente es para beneficio de nuestra propia familia. Entonces, hermanos, yo les pido por favor para que en un futuro, que ya próximamente más bien vamos a tener ahí un stand en donde vamos a estarles pidiendo que nos hagan trabajar como ministerio, ¿verdad? Que no nos dejen ahí sin trabajo, que nos den harto trabajo, y lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Vamos a hacerlo con mucho gusto cuando oramos por alguien, cuando clamamos por alguien, por las necesidades. Ahorita de toda esta gente, vuelvo a insistir, que estamos pidiéndole por ellos, es una cosa muy agradable, de verdad. Y la invitación a eso, que ustedes también puedan experimentar lo que sentimos cuando estamos en ese cuartito de oración, en esa verdadera intimidad, buscando ese contacto consciente con nuestro Dios, solamente a través de la oración. Pues hermanos, yo les doy las gracias por haberme escuchado esta pequeña reflexión, y les invito a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios, pero sobre todo reconociendo que no hemos estado de alguna manera cumpliendo como Dios quiere, como Dios nos pide, y que refuerce nuestra fe, que nos ponga en nuestros corazones el deseo de estar buscándolo a través de la oración. Padre bendito, en esta hora, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos has dado de poder tener juntos con mis hermanas, con mis hermanos, esta reflexión, Señor. Y te pido, Señor, por mis hermanos que si en algún momento, Señor, han dejado de tener fe, si en algún momento perdieron su fe y su confianza en ti, Señor, que tú trabajes en sus corazones y vuelvas, Padre, a reponerles esa fe, Señor, que si en algún momento la perdieron. Asimismo te pido también, Señor, si llegara a ser desastre